Bendiciones abundantes en Cristo, pueblo de Dios. Gracias por permitirnos llegar otro día más con la reflexión de Evangelio con Salud a través de la página El ROI, a través de la radio El ROI, que transmite 24/7, 24 horas al día, los 7 días a la semana, y que transmite para todo el mundo. El limitante que tenemos es que usted no le dé like, no le dé compartirlo, o que no lo envíe a otras personas que pueden tener la posibilidad de tener en sus casas el mensaje, escuchar la palabra y compartir los momentos lindos que el Señor nos regala cuando compartimos Biblia, cuando compartimos un cántico, cuando compartimos la palabra de Dios, porque los tiempos son difíciles y hoy más que nunca debemos de tomarnos de la mano del Señor para continuar la jornada, porque la lucha es diaria y la lucha es difícil, amigos y hermanos. No dejemos pasar el tiempo sin hacer nuestra oración diaria. Recuerde, cada vez que usted se levante, dele gracias al Señor por despertarse, por tener a su esposa al lado, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a las personas que usted ama, de tener un techo, de tener alimento, de tener una cama, de tener ropa, de tener salud. ¿Cuánta gente como usted y como yo que vivimos en este mundo no tiene todo lo que usted y yo tenemos? Y eso es una desdicha. Pero usted y yo, gracias al Señor, tenemos eso y mucho más. Somos más que victoriosos, somos más que vencedores, decía Pablo. Sí, Pablo, el mismo Saulo de Tarso, que escribe las cartas paulinas, que son lindísimas. Esta semana iniciamos el domingo, o inicié el domingo hablándoles un poco de la mal llamada Semana Santa, y que no existe tal Semana Santa porque eso no es bíblico, porque es un invento de la religión romana para tener a la gente distraída. Si bien es cierto, es una consideración de tener un tipo de festividad de esa manera para recordar una gesta más que heroica, una gesta sangrienta de pasión, de amor de Jesús por nosotros, pero que en el transcurso del camino fue perdiendo su contenido, su fin, su norte, y eso no puede ser. No existe tal afirmación en la Biblia de una Semana Santa. No existen días santos. Hoy no es lunes santo, no es martes santo, no es miércoles santo, no es jueves santo, no es viernes ni domingo santo. El único día que es santo, eso dice la Biblia, no lo digo yo, es el sábado, porque el Señor lo santificó. Entonces, desde ese punto de vista, hemos estado tratando el tema para que usted y yo no nos quedemos con la costumbre que nos hace perder la razón. Saludos, Mati, bendiciones para toda la familia. Que estén bien, y a seguirnos cuidando, Mati, y a seguir orando al Señor para que nos bendiga cada día. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión, crear conciencia de que la obra que hizo Jesús en la cruz no la podemos tapar, no la podemos opacar, no la podemos ensuciar con festividades e inventos de hombre. Entonces, empecé con el tema de la Semana Santa, de todo lo que sucede con Jesús, la pasión de Jesús, todos los sentimientos, los sufrimientos de Jesús a la luz de la medicina moderna. Y les empecé leyendo una epicrisis que hace el doctor colombiano Rubén Darío Camargo en 2003, donde él hace un epicrisis o un estudio de todo lo que pasa a Jesús según la Biblia, y lo lleva a través de la Biblia, y encontramos cosas que se nos para el pelo. Entonces, hoy, como de costumbre, voy a hablar del tema, pero déjenme un momentito para hacer un paréntesis, porque tenemos una hermana, Paulina Barrientos. No sé de dónde es Paulina Barrientos, y ella nos mandó una pregunta ayer que casualmente, bueno, yo cuando estoy con el teléfono acá, el móvil, no tengo otro como para estar chequeando, nos mandó una pregunta y posteriormente me la mandaron al WhatsApp, y ya cuando había terminado ayer la reflexión ya no pude, pero le mandé el versículo a la amiga y hermana Paulina Barrientos. Ella hace una pregunta y que la Biblia se la contesta, no yo. Cuando uno muere, el cuerpo es polvo y el espíritu va a Dios, y el alma ¿dónde espera? Dice Paulina Barrientos. Una bonita pregunta, Paulina, que hace algunos días nosotros tuvimos todo un estudio, pero con 2 versículos bíblicos te puedo contestar con mucho gusto, porque los versículos bíblicos son lo que nos respalda. Cuando uno muere, el cuerpo es polvo y el espíritu va a Dios, y el alma ¿dónde espera? Oiga lo que dice Paulina Barrientos, y ya te pasé el mensaje a ti, pero a manera general lo podemos hacer.
Cuando se da la desobediencia del hombre, Adán y Eva desobedecen y ya usted sabe lo que pasa, pierden su estatus en el huerto del Edén y Dios los hace sacados de allí y el hombre, por el pecado que comete, el mundo queda en maldición y demás. Y entonces les da ciertas normas que tienen que hacer. Y una de ellas en el 3.19 de Génesis, oiga usted Paulina, Génesis 3.19, el Señor le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, de la tierra fue hecho el hombre, polvo eres y al polvo volverás. Si usted y yo nos morimos antes de la segunda venida de Cristo, si este cuerpo que tengo yo se muere, o yo muero, digamos, dejo de existir como tal en este mundo, mi cuerpo va a ir a la tierra y se va a convertir en polvo. La vez pasada también les hablé de 13 minerales que son necesarios en nuestro cuerpo que la tierra los tiene. El boro, el calcio, el cobre, el cromo, el fósforo, el hierro, el magnesio, el manganeso, el potasio, el selenio, el sodio, el yodo y el zinc. Esos 13 minerales que tiene la tierra, a usted y yo nos hacen falta, no podemos carecer de ellos porque si no morimos. Si usted no tiene boro, tiene problemas. Si no tiene calcio, tiene problemas. Si no tiene hierro, magnesio, fósforo, potasio, selenio, zinc, yodo, selenio, fósforo, cromo, usted y yo estamos mal. ¿Qué le dijo Dios? Entonces al hombre, polvo eres y al polvo volverás. ¿Usted recuerda de dónde fue hecho el hombre? Cuando Dios hace al hombre, ¿qué hace? Forma un poco de polvo, de la arcilla, por decir algo, la tierra, lo voy a graficar, no fue así, pero voy a forma como un muñequito, y hace esto. Le da el ruaj, que es el aliento de vida. Esa es vida, eso es lo que le da Dios. Esa vida es la que da Dios. Entonces, cuando uno muere, ¿dónde ve el cuerpo? Es polvo. Si se convierte en polvo otra vez cuando la persona muere. Si tu familiar murió y murió hace 10 años, hace 2 meses, hace 4 días o hace 300 años, al polvo regresó, a la tierra regresó y su cuerpo se convirtió en polvo y el aliento de vida, ese ruach, ese espíritu, regresó a Dios. ¿Cómo así? Ok, le voy a leer entonces un versículo bíblico, ya lo tengo separado aquí en mi Biblia, solo para llegar a él. Y eso te aparece en Eclesiastés. Salomón escribe Eclesiastés en el 12, y en el 12 le dice al hombre, acuérdate de tu juventud, en tus tiempos de joven, acuérdate del Creador, para cuando vengan los días malos, los días que ya no vas a poder, tú tengas a Jesús de lado. Y en Eclesiastés 12:7, aquí vuelve a repetirle, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si del polvo fuimos sacados, al polvo vamos a regresar. Paulina, tú y yo fuimos hechos del polvo y al polvo vamos a regresar y nos vamos a convertir en polvo y vamos a convertirnos en esos 13 minerales que les mencioné. Y el aliento de vida, el espíritu, ¿dónde regresa? Bueno, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese soplo de vida regresa a Dios que lo dio. Entonces, no hay tal información que diga, no, es que se murió Panchita y Panchita está en el cielo. Eso no existe. Otro invento que se tiene es que la gente cuando muere está en la plenitud de Dios. Hay gente que se atreve a decir que estamos en el cielo. Bueno, nosotros vivimos en el primer cielo, que es el cielo atmosférico, donde hay aire, donde usted vive. El segundo cielo, que es el cielo cósmico. Y el tercer cielo, Pablo lo habla así, el tercer cielo es donde está Dios. Entonces, entre esos cielos hay un lugar, invento de la gente, no existe en la Biblia, que hay un lugar que se llama plenitud, que ahí están todas las personas que murieron. Eso es lo que decían. Y hasta yo me la creí hasta que empecé a leer. Nunca he encontrado un lugar que se llame plenitud donde encontremos a una persona que se murió. Así es que nada que ver eso. Plenitud no existe. Yo lo grafico y para mí es mucho más fácil con la oración. Una oración en español tiene artículo, tiene sujeto, tiene verbo, tiene... ¿qué más tiene? Bueno,
Si a la oración XY que usted tiene, Juan es alcalde, ese Juan usted le quita el verbo, ¿cuál es el verbo? El cero estar, es Juan alcalde. Entonces, ¿qué pasa? Si usted le quita el es, el cero estar, que es la acción que le da el verbo que le da, le da vida a esa oración, si usted le quita Juan es alcalde, Juan es el alcalde, por decir algo, solo le deja el sujeto, el artículo y el predicado. Entonces, ¿qué hace? Le está quitando la acción. Eso mismo sucede con Dios. Cuando Dios quita el verbo, ese ruaj, lo quita Dios, perdemos la acción, nuestro estado desaparecemos, y eso es lo que da Dios. El ruaj, el soplo de vida. ¿Qué hace Dios con Adán? Cuando lo forma, digamos, un muñeco en el barro. ¿Y qué hace? Él viene, le da el soplo de vida, que es el ruaco, el aliento de vida, que en griego se llama neuma, de ahí viene neumático, ¿se acuerda? Neumático, cámara, esa cámara que tienen los automóviles, que se llama neumático, de ahí viene neuma, con neuma, de ahí viene la palabra neumático, que es aire. Entonces, le da aliento de vida y ahí llega. Entonces, espero, Paulina, que el tema es más profundo, tendríamos que ir estudiando más para poder entender un poco más la razón, la forma que Dios hace. Pero Paulina Barrientos, gracias por tu interés de preguntar, y eso nos ayuda también a seguir investigando y demás. Cuando uno muere, el cuerpo es polvo y el espíritu va a Dios. El alma, ¿dónde queda? El alma y el cuerpo quedan. El espíritu va a Dios y el cuerpo regresa a la tierra. Y lo que se conoce como alma es el ser, es la persona. Dice que Dios vino, sopló aliento de vida, le hizo así, fue un alma viviente, fue una persona, un ser humano. Eso va a la tierra, pero el espíritu regresa a Dios. Quiera Dios que le haya quedado a Paulina Barrientos bastante claro, porque el tema es bien profundo y a veces no hay palabras, no hay formas como graficar algo que solo Dios lo puede graficar. Y si no, preguntémosle a Dios. Cuando ya no entendamos algo, dejémoslo allí. Dios sabe, porque dice Deuteronomio 29:29, los designios de Dios solo Él los sabe y se los da a quien Él estima conveniente. Es decir, los secretos podría ser la forma de Dios, solo Él las sabe y Él se las da a quien Él le conviene. Amén. Le decía que con el tema de la Semana Santa, amigos y hermanos, la Semana Santa no existe en la Biblia. Esos son inventos de hombre. Más bien deberíamos de ver cómo deberíamos recordar en estos días que fue una fecha parecida a esta hace más de 2000 y tantos años, 2000 ¿qué? 25, casi 2030 años, no sé cuánto, porque no podríamos tener a ciencia cierta algo exacto, cuando Jesús da su vida por usted y por mí, es lacerado, maltratado, escupido, le pusieron una corona de espinas, le dieron a tomar vinagre con hiel, lo laceraron, le dañaron sus manos y demás. Y entonces debería ser para que nosotros tomemos conciencia y decir, yo no debo seguir pecando, haciendo las cosas que hacía a diario, por amor a Jesús, por amor a Él y por agradecimiento, porque cuando yo me robé una vaca, porque cuando yo hablé mal, porque cuando yo no hice esto, porque cuando maltraté, cuando maté, cuando robé, cuando injurié, estoy poniendo, echando por la borda todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Lo estoy mandando para el tacho de la basura, el tarro de la basura, y lo estoy poniendo como que si fue algo insignificante. Igual sucede cuando nosotros, por la costumbre, año con año, imagínese usted que no tenemos nada de ciencia cierta, nada de cierto. Hay años que es en marzo la Semana Santa, la tal Semana Santa, y hay otros años que es en abril, y entonces, ¿cómo quedamos? Dicen en Perú, ¿cómo es la nuez? ¿O es en marzo o es en abril? No es porque el calendario se corre por el... Bueno, hay celebraciones, amigos y hermanos, que no deberían de ser. Estamos maltratando la honra y la memoria de Jesús porque hicieron tanta fatalidades contra Él
Por ejemplo, la muerte de Jesús fue peor en la crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban en la cruz. Muchos eran amarrados, a Jesús lo acostaron y le clavaron sus manos abiertas al madero horizontal. Esta viga le llaman patíbulo o baldón, oprobio, y en ese momento estaba separado el madero del vertical, que estaba clavado al suelo en forma permanente. Los clavos que los romanos los usaban eran de 13 a 16 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda que clavaban en sus muñecas, en estas partes de aquí en la muñeca. El clavo atravesaba el nervio mediano, es el nervio mayor que sale de la mano y queda triturado por el clavo que lo martillaba. Ese dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en el huesito el nervio llamado el cúbito. El cúbito. Y ahora imagínate tú cuando con una pinza te presionan esta parte de las manos y cómo empiezas a sentir ese dolor, te empiezan a presionar. El dolor que experimentó Jesús fue fatal. Yo no sé si a ustedes le ha pasado cuando estamos haciendo algún trabajo y se te mete una astilla en el dedo y de pronto eso es terrible y tú andas en el dedo algo y a cada momento andas ahí y no lo puedes sacar y eso te estorba. Hay momentos que duele, tú metes la mano. Eso es parecido como cuando tenemos algo en el cielo de la boca, en el paladar, y la lengua, que es bien curiosa, está a cada momento tocando y sentimos algo y ay, me molesta, qué feo. O cuando nos inyectan porque una inyección XY, ahorita con el coronavirus y todo, la gente se está inyectando y demás, sentís esa punzada, pero normalmente ese no es un músculo, ese es en un músculo donde hay carne y demás. Ahora imagínate tú, yo tuve no fue la dicha, sino la desdicha de me accidenté y me tuvieron que operar una de mis manos y me metieron un clavo en el radio, entre el radio y la muñeca. Tenía 2 clavos atravesados y eso es lo más terrible que hay. Me habían puesto anestesia y demás, pero cuando algo rozaba en esta parte de la mano que estaba metido en el clavo, así, 2 clavos, eso era terrible. Sientes como una electricidad y tú te quitas y es fatal, es un dolor fatal. Es más, cuando se termina una cirugía ambulante práctica, te dan a tomar analgésicos porque el dolor es intenso. Tú sientes que tienes metido algo ahí. Cuando ya te pasa la anestesia y demás, tú sientes el dolor y es fatal. Y tú puedes estar tomándote una pastilla, una inyección y se te calma el dolor, pero hay momentos que es fatal y que tú te lo quieres arrancar. Ahora imagínese usted, se lo digo porque yo lo sentí y lloré. Muchas veces lloré y le decía a Jesús, perdón porque yo que tengo este clavo, que es por una cuestión de un accidente, me está maltratando. Ahora tú, que te clavaron en esta parte de las muñecas y demás, donde te maltrataron y era martillazo. Más, imagínese usted para que entrara, imagínense qué dolor tan fatal. Cuando el nervio mediano es atravesado por el clavo, es un dolor inmenso. Al romperse el tendón, Jesús, por sus muñecas clavadas, fue a forzar sus espaldas para poder respirar. Un dolor excruciante. No había una palabra para llamar la atención. Literalmente es algo insoportable. No existían palabras para describirlo y los hombres versados y demás escribieron esa palabra excruciante, que significa cruz, para el semejante dolor como tal. Al Señor no le quebraron los huesos porque era normal que le quebraran los huesos de las rodillas y demás porque la persona se empujaba, se impulsaba para tomar un poco de aire. Con el Señor no sucedió eso, gracias a Dios, había todo un propósito ahí. A pesar de que el Señor ya tenía problemas, cuando le explicaba ayer, le explicaba el tema de los efectos que hay con la pérdida de sangre. El corazón empieza a bombear sangre que no existe, no la hay. Baja la presión por una herida expuesta que puede provocar desmayo o colapso. Los riñones dejan de producir orina para ellos mantenerse en su volumen restante, estar funcionando, y la persona comienza a sentirse sedienta. ¿Por qué? Porque el cuerpo ansía fluido, está deshidratándose, perdiendo sales y demás. Eso le pasó al Señor. El significado de la cruz, amigos y hermanos, es fatal. Y usted y yo venimos en estos días a querer celebrar la tal Semana Santa, inventos de hombre. No hay un versículo bíblico, uno,
que diga, hay que celebrar la Semana Santa porque estamos recordando a Jesús. No hay versículo bíblico que podamos traer ahí y decir, no, es que la Biblia dice que Jesús padeció esto, entonces yo debo de recordarlo. No. Fue un momento difícil y una representación en la tierra de lo que fue la crucifixión de Jesús queda cortísima a lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo cuando entregó su vida en la cruz por ti y por mí, cuando tú robaste, cuando yo robé, cuando yo maté, cuando yo mentí, cuando yo hice cosas indebidas, cuando me emborraché, cuando maltraté a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi esposa, cuando fui un mal ciudadano. Todo eso lo llevó Jesús en la cruz. ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy? Estar agradecidos porque la pasión de Cristo eres tú. ¿Sabe por qué muere Jesús en la cruz? Y más adelante lo vamos a ver. Tengo varios epicrisis de él, pero este es el que me ha sido un poco más acertado, que es el doctor Rubén Darío Camargo de Colombia en el 2003. Es que él hace el epicrisis, hace toda la elaboración, dice, y habla de los huesos, de todo lo que le sucede a Jesús, y debe ser feísimo, fatal esos dolores, pero Jesús no muere por eso. Imagínese usted, muere por un ataque al corazón. Tanto era el amor, tanto era que te amaba a ti, tan apasionado por ti, para que tú y yo no sufriéramos más, que el pecado nos tenía atrapados y no teníamos para dónde salir, que Él entrega su vida en la cruz, pasa lo que pasa, cayó su boca, dice que como oveja fue llevado al matadero, los trasquiladores hicieron con Él, lo pateaban, lo golpeaban y demás, y eso lo hizo por ti. Imagínate, y ahora que tú y yo vengamos en estos días, disque, de la tal Semana Santa, inventos de hombre, a hacer representaciones que todos los años estamos matando a Jesús, o lo estamos llevando a la cruz, lo estamos llevando a la crucifixión, lo estamos lacerando, le estamos poniendo una corona de espinas, lo estamos escupiendo, lo estamos maltratando de palabra, estamos haciendo cosas indebidas con Él, y usted cree que eso es bueno. No es bueno. Al diablo le gusta, el diablo se ríe cuando ve esas cosas. ¿Usted cree que no? Si Él es el que las promueve. ¿O no es así? Pregúntele a Él. Todo lo malo que existe en el mundo es promovido por el diablo, no hay otra forma. Dios no está en todos esos temas malos, jamás va a estar ahí. Lo que pasa es que hoy Dios te ha dado a escoger. Tú puedes escoger, tienes la libertad para estar con Cristo o irte con el enemigo. No puedes estar a la margen. No, es que yo soy apolítico, dice la gente, yo no soy religioso. No, mentiras son esas. Que tú me digas que no te gusta en tu corazoncito, ahí adentro siempre hay algo. Siempre, no, es que no me gusta el fútbol y cuando juega la selección de mi país, bueno, la veo, pero hay algo que te gusta, hay algo que siempre vas a hinchar, siempre vas a tener gustos. Y cuando va el partido de los rojos y de los verdes, no, yo no voto, pero mira, me parece bien ese de los verdes porque dicen que es así, siempre tenemos algo por escoger y Dios nos da la libertad de escoger, y hoy tú y yo tenemos la libertad de estar con Jesús o estar en contra de Él. Dice que al mundo vino y el mundo no lo quiso reconocer, los suyos vino y no los quisieron reconocer. El que no está con Cristo es enemigo de Él. ¿Qué debemos hacer hoy? Aceptar a Jesús como único, personal y suficiente Salvador, no por miedo, sino por agradecimiento de lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Por todo lo que pasó tu esposa, sufrimientos, todo lo que usted hiciste tú, que le hiciste padecer, Jesús ya pagó por ella. Por todas las ausencias tuyas, por todos tus maltratos, que tú vienes hoy y te arrepientes y ya no quieres hacer eso, Jesús pagó eso en la cruz. Con esta termino. No hay nada más terrible, más humillante que a una persona le escupan en la cara. Te puede escupir a lo mejor un bebé, un niñito que tiene en brazos y si le salió saliva y no pasa nada. Que se aparezca un hombre o una persona de tu edad, discutas con él y te escupa en la cara. No hay humillación más terrible que esa, no hay. Tú te sientes peor que un perro, lo más bajo que hay. Y si no, permite que una persona le escupa a usted de la cara y me va a contar una historia. Se siente la persona humillada. Humillada es el vejamen más fatal que puede recibir una persona. Oiga, y Jesús pasó eso por ti y por mí.
todas esas penas, todas esas cosas tan terribles Él las pasó. Solo eso que se lo pongo así ínfimo. Ahora imagínense usted cuando lo iban dando con los látigos, látigo, y que tenía unas punzas, pegaba, clavaba, y cuando venía no es que se le estaba llevando la túnica, no, era cuero, era muslo, era huesos, era de todo a Jesús, y lo hizo por ti. Entonces, no hay razón alguna porque tú y yo vengamos en estos días a estar llevando imágenes, muñecos, haciendo cánticos y demás que no sirven, no funcionan para el mundo, se ven agradables, se ven bonitos, pero no funcionan porque Jesús hoy está a la diestra del Padre, está en el santuario celestial, juzgando a los hijos, porque dice Pedro que el juicio empieza en casa. Yo no sé si tu hoja de vida está así de blanca o está rayada, así con rayas y manchas. Cuando llega Jesús, Jesús la limpia y así queda tu hoja de vida. Y dice aquí, Mati, entre paréntesis, santo. Dice Javier, entre paréntesis, santo. Así nos deja Jesús. ¿Por qué? Porque Él hizo en la cruz. No permitamos, amigos, cuando ya tenemos el conocimiento bíblico, de seguir en la tontería de religiones, de costumbres. No permitamos la costumbre. La costumbre puede más que la razón. La razón dice que Jesús no es Semana Santa. Jesús fue crucificado una vez y para siempre, y con eso fue suficiente para que tú y yo seamos salvos del pecado. Así es que puedes irte con tu cruz todo el tiempo, caminar, traerla, venir, hacerle... No pasa nada, no pasa nada. No se lo digo yo, se lo dice la Biblia. Leamos la Biblia para que encontremos esas razones, pero que leamos la Biblia también para que encontremos la razón que dice Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amemos a las personas que tienen esos errores y no las maltratemos. Esto lo hablo, esta reflexión que hablo, la hablo para el pueblo de Dios, para usted y para mí que leemos Biblia, ¿o no? ¿Usted no lee la Biblia? Claro que sí, usted y yo leemos Biblia, y entonces eso nos hace personas distintas y pensar, mira, qué pena que Juancito todos los días va jalando su cruz. Un gran madero lleva jalando el hombre porque él no sabe. Oremos por esa persona, no lo maltratemos. Si pasa por casa, regalémosle agua, regalemos un bocado, un pan, un tamal, una arepa, qué sé yo, un taco en México, un gallito en Costa Rica, qué sé yo, alguna cosa comida, y oremos por él y digamos, Señor, ayuda a Juancito porque está en un error. Pero Señor, si es que ese es un bruto, ayudémosle a Juancito porque está en un error. Pero Señor, ¿cómo ir cargando? El Señor no te dice que lo juzgues, el Señor te dice que lo ames. Amar. Cuando usted y yo amemos, el mundo va a ser distinto. El mundo se va a caer a pedazos, pero cuando usted y yo amemos, vamos a tener una mejor relación con el Señor y vamos a dejarnos de cosas que inventa el hombre, rudimentos del hombre, decía Pablo, cosas que hace el hombre para quedarle bien al mismo hombre y estar en la fiesta cada día. Así es que oremos por nuestro familiar. Yo tengo familia, bueno, mi mamá es más católica que Juan Pablo II. ¿Y usted cree que yo ya la voy a odiar porque yo conozco Biblia? No, he aprendido a amarla más. Una vez le dije, madre, las cosas funcionan así, así, así. Y ella solita, el Señor le ha ido permitiendo, ella va quitando su imagen de no sé quién, de la Dolorosa, de la Virgen de Guadalupe, del corazón de Jesús, de su esto, del otro. Y dice, no, hijo, mira, es una imagen, no tiene nada de... Entonces ella solita iba buscando Biblia. ¿Cómo? Con amor. Así lo debemos de hacer con todas las personas. Todas las personas que están allá afuera con errores son candidatos para ir al cielo como usted y como yo. Y hay un boleto que, ojo, cuidado, lo perdemos por estar juzgando a la gente, maltratándola. Amémosla, porque el Señor nos mandó a amar, no a juzgar a nadie. Amén. Gracias, amigos, por habernos permitido en esta noche esta reflexión de Evangelio con Salud. No le estoy hablando de salud, estamos haciendo la salud a un lado, pero tratemos de tener una vida sana, tratemos de comer lo más sano posible, menos azúcar, menos aceite, menos grasa, menos galletas, menos esos refrescos de cola y todo. Comamos más sano, comamos más verduras, más ensaladas, más proteínas, menos carbohidratos y demás. Comamos menos pan por el gluten. Viera cómo embrutece el gluten. El gluten, que es esa masa que es como un elástico que hace el pan. Tratemos de estar de la mejor manera sanos para servirle de la mejor manera, a servirle al Señor de la mejor manera. El fanpage, Página El Roy. ¿Le encuentra por ahí usted? Dele un like, mándesela a Juan, a Víctor, a Pedro, a todos esos. No le gusta, también mándela, algo va a pasar.
En la radio 24/7 le gusta el Roy. Mira qué bonita esa canción, ese himno, ese tema lindísimo que tiene sentido, música con sentido. Pásasela a la gente. Mira, dígale, hay una radio así el Roy, que está haciendo esto y lo otro. Bendiga a las personas. No necesariamente tiene que usted estar predicándoles del Evangelio si es que no le gusta, si es que no tiene las facilidades, si es que no ha leído, qué sé yo. Pero usted manda el mensaje y va a ver que le va a llegar a las personas que usted con amor está mandándole. ¿Para qué? Esas personas que no conocen de Cristo también lo necesitan, como usted y como yo. ¿Ya tienes a Cristo? Maravilloso. ¿No lo tienes? Estás en falta. Si tú no tienes a Cristo, no vas a ir al cielo. Así seas el religioso más pura vida, dicen en Costa Rica del mundo, el más tuanis. No vas a ir. Tenemos que tener a Jesús en el corazón y practicar su palabra cada día. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde, ame y después haga lo que usted quiera. Sea feliz donde usted esté, donde usted viva. Y recuerde que Jesús siempre llega a tiempo.